El sanador sanado. Cómo transformar tu vida cuando todo parece perdido. Sinopsis. Manuel tiene 40 años. Desde fuera, su vida parece estable. Una familia, un trabajo, un hogar construido con esfuerzo. Pero hay algo que no se ve. Lleva más de 2 décadas atrapado en una adicción que ha ido creciendo en silencio, poco a poco, hasta ocupar más espacio del que jamás imaginó. Lo que empezó como algo social, terminó convirtiéndose en una necesidad. Su matrimonio está al límite. La relación con su hija empieza a enfriarse. Y él empieza a dejar de reconocerse, porque ya no es solo consumir, es esconderse, es mentir, es prometer cosas que no cumple, es vivir 2 vidas al mismo tiempo, hasta que un día ocurre algo que no puede explicar. Un sueño, una piedra, una sensación en sus manos que no encaja con nada de lo que conoce. Lo que parece una simple coincidencia, termina siendo el inicio de un proceso que lo cambiará por completo. Una historia real, profunda y humana sobre caída, conciencia y transformación. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la solución no está afuera, está en tus manos. Capítulo 1. 2 vidas. Manuel llevaba años viviendo en equilibrio, pero no en un equilibrio sano, en uno frágil, de esos que parecen estables desde fuera, pero por dentro, están a punto de romperse en cualquier momento. Su vida, vista desde lejos, no tenía nada fuera de lo normal. Trabajaba, tenía una familia, una casa, una rutina, todo lo que, en teoría, debería ser suficiente para estar bien, y durante mucho tiempo, lo fue, o al menos eso se decía a sí mismo, porque había una parte de su vida que no encajaba con todo lo demás, una parte que no se veía, que no compartía, que escondía incluso de las personas más cercanas. La cocaína no había llegado de golpe, no fue una decisión clara, no hubo un momento exacto en el que dijera a partir de hoy esto será un problema. Fue algo más sutil, más peligroso. Empezó como empiezan muchas cosas, con amigos, con risas, con noches que parecían inofensivas, algo puntual, controlado, pero el tiempo hizo lo suyo, y lo que antes era ocasional, empezó a repetirse, primero los fines de semana, después algunos días entre semana, y sin darse cuenta, ya no necesitaba excusas, porque no lo hacía por el ambiente, lo hacía porque lo necesitaba. Manuel dejó de consumir acompañado, ya no había grupo, ya no había contexto social, solo él, y su forma de hacerlo, sin que nadie lo supiera. Aprendió a esconderlo, a disimular, a controlar los tiempos, a aparentar normalidad. Pero ese tipo de control no es real, porque cada vez que consumía, había algo que se repetía dentro de él. Una frase que ya conocía demasiado bien. Algún día lo dejaré. Lo pensaba con convicción, de verdad, pero ese día nunca llegaba. Y mientras tanto, las consecuencias empezaban a aparecer, no de golpe, poco a poco, como todo lo que realmente hace daño. Las discusiones en casa se hicieron más frecuentes. Su mujer ya no le creía, no porque quisiera desconfiar, sino porque ya había pasado muchas veces por lo mismo. Promesas que no se cumplían, intentos que duraban poco, explicaciones que ya no convencían. Y lo más duro de todo, no era lo que pasaba entre ellos, era lo que empezaba a notar en su hija. Pequeños gestos, distancia, una forma distinta de mirarle, como si, sin decir nada, algo ya se hubiera roto, y eso le dolía más que cualquier otra cosa, porque en el fondo sabía que no era solo la droga, era todo lo que venía con ella, las mentiras, las ausencias, la desconexión, y por primera vez en mucho tiempo, Manuel dejó de pensar en si podía dejarlo, y empezó a preguntarse otra cosa: si no lo hacía, ¿qué iba a perder? Capítulo 2. El jardín. Había un lugar donde Manuel se sentía diferente, no mejor, pero sí más tranquilo. Su jardín no era grande, ni especialmente llamativo, pero llevaba años cuidándolo, a su manera, con sus manos, planta a planta, piedra a piedra. Cada rincón tenía algo de él, cada cambio que había hecho tenía un porqué, y aunque hacía tiempo que no lo cuidaba como antes, seguía siendo el único sitio donde podía parar un poco, o al menos, intentarlo. Muchas tardes, después del trabajo, salía allí, se sentaba sin prisa, sin hacer nada concreto, solo mirando las plantas, los caminos de piedra, las formas que había ido creando con el tiempo. Había algo en ese espacio que le calmaba, algo que no sabía explicar. Al principio, incluso disfrutaba de esos momentos, aunque no estuviera bien, porque muchas veces llegaba colocado, con esa mezcla de alcohol y cocaína, que le hacía sentir que todo estaba bajo control, y en ese estado, miraba el jardín y pensaba, imaginaba cambios, nuevos diseños, ideas que le parecían brillantes en ese momento. Se veía a sí mismo arreglándolo todo, haciendo algo mejor, pero al día siguiente, todo se quedaba igual, porque la resaca no solo era física, era mental, y esas ideas
desaparecían, como si nunca hubieran existido. Aún así, había algo que siempre se repetía, un gesto, una costumbre que nunca cambió. Las piedras. Manuel siempre tenía una cerca, la cogía del suelo, la limpiaba con los dedos, la observaba, a veces la lavaba bajo el grifo, solo para ver cómo cambiaba su aspecto, como algo tan simple podía tener belleza, podía tener forma, podía tener presencia. Se quedaba con ella en la mano durante minutos, pasándola de una a otra, sin pensar demasiado, solo sintiendo el contacto. Era algo automático, algo que hacía sin darse cuenta, pero con el tiempo, empezó a hacer algo más, porque el jardín también empezó a cambiar, no de golpe, poco a poco. Las plantas dejaron de estar tan cuidadas, los bordes se desordenaron, algunas zonas empezaron a secarse, y Manuel lo veía, sabía qué estaba pasando, pero no hacía nada, no porque no quisiera, sino porque no tenía energía para hacerlo, porque todo lo que tenía, se lo estaba llevando otra cosa. Y entonces ocurrió algo distinto. Un día, sentado en el jardín, no estaba pensando en plantas, ni en diseños, ni en cambios. Estaba pensando en él, en su vida, en su familia, en lo que pasaría si todo seguía igual. Y por primera vez, no fue un pensamiento rápido, no fue algo que apartó enseguida, se quedó ahí, mirándolo de frente, sin escapar. Y eso le incomodó más que cualquier otra cosa, porque no era una idea, era una realidad. Su vida se estaba desordenando, igual que su jardín, y no estaba haciendo nada para cambiarlo. Capítulo 3. El sueño. Aquella noche no fue distinta a las demás. Manuel llegó a casa cansado, con esa mezcla de agotamiento físico y ruido mental constante. Cenó sin mucha hambre, habló lo justo, y se fue a la cama. No tardó en dormirse, pero lo que vino después no fue un sueño cualquiera. No había imágenes confusas, no había escenas sin sentido. Era algo diferente, más claro, más directo, más real. No estaba en ningún sitio concreto, no había un lugar, solo una sensación y una certeza, como si algo dentro de él estuviera hablando, sin voz, sin palabras pronunciadas, pero perfectamente comprensible. La solución está en tus manos, nada más. No hubo explicación, no hubo contexto, solo esa frase, pero tenía peso, tenía fuerza, tenía algo que no podía ignorar. Manuel despertó de golpe, con la respiración acelerada. Miró al techo unos segundos, intentando entender qué acababa de pasar. No era un sueño normal, lo sabía, lo sentía. Se incorporó ligeramente, y entonces lo vio, sus manos, y entre ellas, una piedra, la misma con la que se había quedado dormido en el jardín, redondeada, del tamaño de una pelota pequeña, su favorita. La apretaba sin darse cuenta, como si no la hubiera soltado en ningún momento. Manuel frunció el ceño, la giró entre sus dedos, la observó, intentando encontrar algún tipo de lógica, pero no la había. ¿Cómo iba a ser posible? ¿Cómo algo así iba a tener sentido? La solución está en tus manos. La frase volvió, clara, directa, y esta vez no sonaba a sueño, sonaba a pregunta, a algo que tenía que resolver. Se levantó despacio, fue al baño, encendió la luz, se miró al espejo, y durante unos segundos, no vio solo su cara, vio todo lo que llevaba dentro, el cansancio, las dudas, la vida que no estaba sabiendo sostener, y volvió a mirar sus manos. La piedra seguía ahí, silenciosa, normal, como siempre, pero ahora, ya no la veía igual, porque por primera vez, se planteó algo que no había pensado nunca. ¿Y si aquello no era una casualidad? ¿Y si había algo que no estaba entendiendo? No tenía respuestas, ni sabía por dónde empezar, pero sí tenía algo claro. No iba a ignorarlo, no esta vez. Capítulo 4. Las manos. A partir de aquel día, algo cambió, no de forma evidente, no hubo una transformación inmediata. Manuel siguió con su vida, con su rutina, con sus problemas, pero había algo que ya no podía ignorar. La sensación en sus manos, al principio era leve, casi imperceptible, un cosquilleo suave cuando sostenía la piedra, algo que podría haber pasado desapercibido si no hubiera estado atento, pero lo estaba, porque aquel sueño seguía presente, porque aquella frase no se había ido. La solución está en tus manos. Así que empezó a prestar atención. Cada vez que se sentaba en el jardín, cogía una piedra, la misma o cualquier otra, no importaba cuál, la sostenía entre sus manos, sin hacer nada especial, solo estando, y la sensación aparecía, más clara cada vez, más constante. Ya no era solo un cosquilleo, era algo más definido, una vibración ligera, como si hubiera algo moviéndose entre sus manos, algo que no se veía, pero estaba ahí. Manuel empezó a probar, a separar las manos lentamente, a juntarlas otra vez. Y entonces lo notó con más claridad, una resistencia suave, como si dos imanes se repelieran. Se quedó quieto, sorprendido, volvió a hacerlo,
despacio, y volvió a sentirlo. No era imaginación, no podía serlo, porque era constante, porque respondía a lo que hacía, porque estaba ocurriendo en ese mismo momento. ¿Qué es esto? No esperaba respuesta, pero la pregunta era inevitable. Empezó a experimentar más, a dedicar tiempo a esa sensación, a intentar entenderla, sin analizarla demasiado. Y cuanto más lo hacía, más presente estaba. Había momentos en los que ni siquiera necesitaba la piedra. La sensación aparecía igual, en el trabajo, en casa, en cualquier momento del día. Eso le inquietó, porque ya no dependía de algo externo. Era él, su cuerpo, sus manos. Intentó explicarlo, primero de forma ligera, como quien comenta algo curioso. Últimamente noto cosas raras en las manos. Las respuestas fueron las esperadas. Bromas, risas, comentarios sin importancia. Eso será lo que te metes. Manuel también sonrió, por fuera, pero por dentro. Sabía que no era eso. Lo intentó en casa, con más seriedad. Estoy sintiendo algo extraño. Su mujer lo miró, cansada. Manuel, bastante tenemos ya. No hubo conversación, no hubo interés. Y en el fondo, lo entendía, porque había historia detrás, porque había motivos para no creer, porque durante mucho tiempo no había sido alguien fiable. Así que dejó de explicarlo, no porque no fuera importante, sino porque entendió algo clave. No todo lo que te pasa puede compartirse. Hay procesos que son solo tuyos, y este era uno de ellos. Así que decidió hacer algo diferente. No convencer a nadie, no buscar aprobación, solo seguir sintiendo, seguir observando, seguir prestando atención a algo que, sin saber por qué, sentía que era real. Y cuanto más lo hacía, más claro tenía algo. Aquello no era casualidad. Capítulo 5. Ginés, el cambio no siempre llega cuando lo buscas. A veces aparece en un momento cualquiera, sin aviso, sin preparación, como si simplemente tuviera que ocurrir. Ese día, Manuel estaba en el trabajo, un día normal, sin nada especial, atendiendo a clientes, revisando pedidos, haciendo lo de siempre. Pero había algo que no había cambiado. La piedra seguía con él, siempre cerca, sobre la mesa, en el bolsillo, como si formara parte de su rutina, como si ya no fuera algo extraño. Cuando el cliente entró, Manuel no le dio importancia. Uno más. Venía acompañado de una mujer. Tranquilos, seguros, diferentes. Aunque no sabría explicar por qué, la conversación empezó como cualquier otra. Datos, precios, detalles del producto. Todo normal, hasta que ocurrió algo pequeño. El hombre miró la mesa y se fijó en la piedra. ¿Y eso?, preguntó señalándola. Manuel dudó un segundo. No solía explicarlo, pero algo le hizo responder. Me gusta tenerla cerca. Hizo una pausa. Me hace sentir cosas en las manos. Silencio. Esperaba lo de siempre. Una sonrisa, una broma, pero no ocurrió. El hombre no se rió, no cuestionó, no dudó. Claro, dijo con naturalidad. Las piedras tienen energía. Manuel levantó la mirada, sorprendido. ¿Cómo? Y a nosotros también, y añadió el hombre. Todo es energía. Esa frase se quedó suspendida en el aire. Simple, pero diferente a todo lo que había escuchado antes. ¿Tú crees que esto es real?, preguntó Manuel, casi sin pensarlo. El hombre sonrió ligeramente. No es cuestión de creer, respondió. Es cuestión de sentir. Manuel se quedó en silencio, porque eso encajaba con lo que estaba viviendo. No era algo que pudiera explicar, era algo que estaba sintiendo. Tengo una tienda de minerales, se continuó el hombre. Trabajo con cuarzos, amatistas, y con energía. Manuel no sabía qué decir, pero algo dentro de él se activó, como si, de repente, todo empezara a tener sentido. Soy Ginés, se dijo el hombre extendiendo la mano. Manuel, se dieron la mano, y en ese instante, volvió a sentirlo, más fuerte, más claro, esa vibración, esa sensación entre las manos. Ginés lo notó. No dijo nada durante un segundo, solo lo miró, y sonrió. ¿Lo ves?, dijo con calma. No estás loco. Esa frase le golpeó más de lo que esperaba, porque, en el fondo, esa era la duda que llevaba días evitando. Antes de irse, Ginés se detuvo en la puerta, se giró, y dijo algo más, algo que Manuel no olvidaría. No es casualidad que nos hayamos encontrado. Hizo una pequeña pausa. Es sincronicidad, y salió. Manuel se quedó quieto, mirando la puerta, sin moverse, porque algo dentro de él sabía que ese encuentro no había sido normal. Capítulo 6. El propósito. Al día siguiente, el teléfono sonó. Número desconocido. Manuel dudó unos segundos antes de contestar. Sí, Manuel le respondió una voz tranquila. Soy Ginés. Hubo un breve silencio. Necesito tu fecha de nacimiento. Manuel frunció el ceño. ¿Para qué? Para hacerte la carta natal. La petición le resultó extraña. No era algo que hubiera hecho nunca. No entendía exactamente qué significaba, pero algo dentro de él le dijo que confiara. Así que se la dio, sin pensar demasiado. Como si, en ese momento,
cuestionarlo no tuviera sentido. Pasaron unas horas, quizá un día, y el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz de Ginés era diferente, más seria, más directa. Manuel, hay algo que tienes que saber. Dime, según tu carta, has venido a este mundo a sanar. Silencio, largo, pesado. Manuel no respondió de inmediato. No sabía si tomárselo en serio o no. Sanar, repitió finalmente. Sis, continuó Ginés. Tienes una sensibilidad energética muy alta. Lo que estás sintiendo en las manos es real. El corazón de Manuel empezó a latir más rápido. ¿Por qué? Por primera vez, alguien estaba poniendo palabras a lo que él llevaba tiempo sintiendo. ¿Y qué se supone que tengo que hacer?, preguntó. Empieza a investigar, respondió Ginés. Reiki, energía, sanación. Pero yo no tengo ni idea de eso. No pienses tanto, interrumpió. Siente. Esa palabra volvió. Sentir, la misma que había escuchado el día anterior. La misma que, de alguna forma, ya estaba aplicando sin darse cuenta. La conversación terminó, sin más explicaciones, sin pasos concretos, solo con una dirección. Manuel se quedó en silencio, con el teléfono en la mano, mirando al vacío. No tenía claro si todo aquello tenía sentido, pero había algo que no podía negar. Encajaba con lo que estaba viviendo, encajaba con lo que sentía en sus manos, encajaba incluso con aquel sueño. La solución está en tus manos. Esa misma tarde, al llegar a casa, no hizo lo de siempre. No encendió la televisión, no se distrajo, salió directamente al jardín, se sentó, cogió una piedra y cerró los ojos. No buscó respuestas, no intentó entender, solo hizo algo diferente. Se permitió sentir, y lo que sintió fue más claro que nunca. La vibración, la energía, la sensación de que algo estaba ocurriendo dentro de él, algo que no tenía nada que ver con la droga, algo que no había sentido nunca antes. Y en ese momento, aunque no lo entendiera del todo, tomó una decisión. No iba a ignorarlo, iba a seguir ese camino. Capítulo 7. El camino. El nombre empezó a aparecer una y otra vez. Reiki. Al principio le sonaba lejano, extraño, incluso difícil de creer, pero cada vez que investigaba un poco, algo dentro de él se activaba, como si no fuera algo completamente nuevo, como si, de alguna manera, ya lo conociera. Así que empezó, sin esperar entenderlo todo, sin sentirse preparado, simplemente empezó. Buscó información, leyó, escuchó, pero lo más importante, practicó, desde el principio, porque ya había aprendido algo clave. No todo se entiende pensando. Hay cosas que solo se comprenden sintiendo. Se sentaba en el jardín, en el mismo lugar de siempre, pero ya no era el mismo momento. Ya no estaba allí para evadirse, ni para imaginar cosas que nunca hacía. Estaba allí para estar. Colocaba las manos sobre su cuerpo, cerraba los ojos, respiraba, y dejaba que ocurriera, sin forzar, sin esperar, solo permitiendo. Y ocurría, cada vez con más claridad, cada vez con más intensidad. La energía fluía entre sus manos. Ya no era algo puntual, era algo constante, algo que podía sentir cuando quería. Y poco a poco, empezaron a llegar los cambios, no grandes, no de golpe, pequeños, pero reales. Su mente empezó a calmarse en ciertos momentos. La ansiedad bajaba, había espacios de silencio, y lo más importante, había momentos en los que no pensaba en consumir, no porque se obligara, sino porque simplemente no aparecía. Eso le sorprendió más que cualquier otra cosa, porque llevaba años sin experimentar eso. Años en los que la necesidad estaba siempre ahí, presente, constante. Y ahora, había momentos en los que no. Manuel no lo entendía del todo, pero tampoco lo cuestionaba, porque funcionaba. Y eso era suficiente para seguir. Siguió formándose, buscando lugares donde aprender más, personas que supieran, centros donde pudiera profundizar. Y con el tiempo, se preparó, lo suficiente como para dar un paso más, empezar a ayudar a otros. Al principio con dudas, con respeto, pero también con una certeza interna que no había tenido antes. Podía hacerlo, y lo hizo, sesión a sesión, persona a persona, descubriendo algo que no esperaba. Cuando ayudaba a otros, también se ayudaba a sí mismo. Pero había algo que aún no había hecho, algo que estaba pendiente, algo que, en el fondo, sabía que tenía que afrontar: su propia adicción. Capítulo 8. El enfrentamiento. Durante un tiempo, Manuel consiguió algo que no había tenido en años: momentos de calma, espacios donde su mente no estaba dominada por la necesidad. Pero eso no significaba que el problema hubiera desaparecido. La adicción seguía ahí, más silenciosa, más intermitente, pero presente. Había días buenos, días en los que no consumía, en los que se sentía fuerte, en los que pensaba que, quizá,
ya lo tenía bajo control. Y luego, volvía, sin aviso, sin motivo claro, como un impulso que aparecía de repente, una sensación conocida, ese pensamiento que no pedía permiso. Hoy sí, Manuel conocía bien ese momento. Durante años había sido automático. Aparecía el impulso y actuaba, sin cuestionarlo, sin pararse. Pero esta vez, no fue igual. Ese día, al sentirlo, no salió corriendo, no buscó excusas, no intentó justificarlo. Se quedó quieto, en el jardín, en su lugar, respirando, mirando sus manos. La sensación estaba ahí, fuerte, el cuerpo reaccionaba, la mente insistía, le ofrecía razones, le decía que no pasaba nada, que podía controlarlo, que sería solo esa vez. Las mismas frases de siempre, los mismos engaños de siempre. Pero Manuel ya no estaba en el mismo punto, porque ahora podía verlo, podía ver el impulso, podía ver el pensamiento, y por primera vez, no se dejó llevar automáticamente. Se sentó, colocó las manos sobre su pecho, cerró los ojos, y empezó a hacer lo único que sabía en ese momento, Reiki. Al principio, no cambió nada, el impulso seguía ahí, la ansiedad no desapareció, la mente seguía hablando, pero Manuel no se movió, no reaccionó, se quedó, sintiendo todo, sin huir, y poco a poco, algo empezó a cambiar, no de golpe, no como una solución mágica, pero sí suficiente. La intensidad bajó, el impulso dejó de crecer, se estabilizó, como una ola que deja de subir. Manuel abrió los ojos, respiró más profundo, y se dijo algo sencillo: aguanta, y aguantó. Ese día no consumió, pero no fue fácil, la noche fue larga, el cuerpo reclamaba, la mente volvía, pero cada vez que aparecía, hacía lo mismo: pararse, respirar, volver a sus manos, una y otra vez. No ganó en un día, ganó en momentos, en decisiones pequeñas, en segundos sostenidos, y eso fue lo que empezó a cambiarlo todo. Capítulo 9. El proceso. Los días siguientes no fueron fáciles. No hubo un cambio radical, no hubo un momento en el que todo desapareciera de repente. Fue un proceso, lento, a veces incómodo, pero real. El cuerpo empezó a reaccionar. Dolor, cansancio, cambios de humor, sensaciones que Manuel conocía, pero que esta vez no estaba tapando con nada. La mente tampoco ayudaba. Dudas, pensamientos insistentes, recuerdos que volvían sin avisar. Había momentos en los que parecía más fácil rendirse, volver a lo conocido, a lo que durante años había sido su forma de escapar. Pero algo era diferente. Ahora había conciencia. Cada vez que aparecía el impulso, no reaccionaba automáticamente. Lo veía, lo sentía, y eso le daba un margen, pequeño, pero suficiente. No siempre lo hacía perfecto. Hubo momentos en los que estuvo cerca de caer, pensamientos más fuertes, impulsos más intensos, pero incluso ahí, había algo que no tenía antes. No se abandonaba del todo, volvía, siempre volvía, a sus manos, a su respiración, a ese espacio que había empezado a descubrir, y poco a poco, el cuerpo empezó a cambiar, dormía mejor, la mente se aclaraba, la ansiedad bajaba, no siempre, pero cada vez más, y por primera vez en mucho tiempo, empezó a sentir algo nuevo, orgullo, no por ser perfecto, no por no fallar, sino por no rendirse, por seguir, por volver una y otra vez. El jardín también empezó a cambiar, sin darse cuenta. Volvió a cuidarlo, a su ritmo, sin presión, pero con intención. Cada planta que tocaba, la sentía. Cada piedra que colocaba, tenía sentido. No era solo estética, era presencia, era conexión, era, de alguna forma, una extensión del mismo. Y con el tiempo, todo empezó a reflejarse. El jardín mejoraba, y él también, porque, en el fondo, era lo mismo. Capítulo 10. El sanador sanado. El cambio no fue de un día, ni de una semana, ni siquiera de un mes. Fue la suma de muchos momentos, de decisiones pequeñas, de volver, una y otra vez, hasta que un día, Manuel se dio cuenta. Había pasado tiempo, no sabía cuánto exactamente, pero algo era evidente. Ya no vivía pendiente de consumir, ya no estaba atrapado en ese ciclo constante. La necesidad había perdido fuerza, y lo más importante, había recuperado algo que creía perdido: presencia. Una tarde, su hija salió al jardín, lo vio sentado, tranquilo, se acercó despacio. «Papá». Manuel abrió los ojos, la miró, y sonrió, pero esta vez, no era una sonrisa forzada, era real. «¿Qué haces?», preguntó la niña. Manuel pensó unos segundos, y respondió algo simple: «Estoy aprendiendo a estar bien». La niña no lo entendió del todo, pero no hacía falta. Se sentó a su lado, y apoyó la cabeza en su hombro. Manuel cerró los ojos, y sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. De verdad, su mujer tardó más. Había historia, había heridas, pero el cambio era evidente, no por lo que decía, por cómo estaba, por cómo actuaba, por cómo sostenía las cosas. Un día, mientras cenaban,
Ella lo miró. Estás diferente. Manuel asintió. No hizo falta decir más, porque esta vez era verdad. Meses después, en una sesión de Reiki, Manuel lo entendió todo. Sus manos fluían, la energía respondía, y en ese momento, lo sintió. Todo tenía sentido. Su pasado, su dolor, su adicción, nada había sido en vano. Todo le había llevado hasta ahí, porque sin haber caído, no habría aprendido a levantarse, y sin haberse perdido, no habría sabido encontrarse. Mensaje final. Manuel no era perfecto. No se convirtió en alguien sin problemas, pero sí en alguien consciente, alguien que entendió algo muy importante. La solución nunca estuvo fuera, nunca estuvo en una sustancia, nunca estuvo en otra persona, nunca estuvo en escapar, siempre estuvo en él, en su decisión, en su constancia, en su capacidad de volver, una y otra vez, a sí mismo. Y si él pudo, después de años de adicción, después de dudas, después de caídas, tú también puedes. Porque no se trata de no caer, se trata de levantarse, de elegir, de volver, y sobre todo, de recordar algo esencial. Está en tus manos.